En este caso vamos a andar básicamente en el punto de cromosomas, el cariotipo humano o genoma humano. ¿Ok? Entonces, ya habíamos hablado un poco en la clase pasada sobre, cuando estábamos hablando sobre el tema de genética, o sea, habíamos visto ya algún punto sobre los cromosomas, pero en este caso vamos a andar un poco más. ¿Ok? Entonces, recordemos que los cromosomas van a ser estructuras que se encuentran en el núcleo de las células y que van a transportar fragmentos largos. Tenemos 46 cromosomas, 26 pares en total, de los cuales 22 son llamados autosomas, ¿sí? Y tienen la función de transportar los caracteres morfológicos y fisiológicos del organismo, mientras que el último par, el par 23, van a ser los cromosomas sexuales, que van a transportar el carácter sexual del individuo, ¿ok? Entonces, el cromosoma está constituido por una molécula de ADN que mantiene su estructura e integridad con la ayuda de otras moléculas. Se van a encontrar en el núcleo celular y tiene la función de permitir la transmisión de la información genética a la descendencia en forma aleatoria. ¿Ok? En las células, en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de hilos delgados. ¿Ok? De hilos delgados y muy largos, constituidos por una cromátide. Pero durante la división celular, mientras se divide la célula, estas moléculas se duplican quedando constituidas por dos cromátides hermanas, de tal manera que al formarse las dos células hijas, cada una recibe la misma cantidad de material hereditario una vez concluida la mitosis. El complemento cromosómico normal, que es diploide, en las células somáticas humanas es de 46 cromosomas en total, como había mencionado, que resulta de la unión de dos gametos haploides. ¿Ok? Al iniciar la gametogénesis, la célula progenitora, que es tanto la ovogonia como la espermatogonia, cualquiera de las dos, entra en meiosis, dando como resultado células hijas solo con la mitad del material hereditario. La estructura de un cromosoma va a consistir en dos brazos, ¿ok? En dos brazos, denominados el brazo corto o P, ¿sí? El brazo corto o P, ¿sí? Y el brazo largo. Y un brazo largo o también denominado Q. Listo. Estos van a estar unidos por una constricción primaria llamada centrómero, que es precisamente lo que tenemos aquí en la imagen, que es la parte, se podría decir que central, ¿sí? Central de un cromosoma, en la cual según la ubicación, ¿sí? Según la ubicación, vamos a distinguir tipos de cromosomas clasificados por la ubicación del centrómero, ¿ok? En las cuales vamos a distinguir estos tres precisamente: metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. El primero de ellos, el metacéntrico, va a ser cuando el centrómero divide al cromosoma a la mitad y los brazos P y Q que habíamos mencionado, el brazo corto y el brazo largo, se visualizan del mismo tamaño. ¿Ok? El metacéntrico, entonces podríamos decir que el centrómero literalmente está en el centro de ambos brazos. En cambio, en el submetacéntrico es cuando el centrómero se observa de tal manera que es fácil diferenciar el brazo corto del brazo largo. ¿Ok? Por ejemplo, este bracito de aquí, que se encuentra, que justamente lo estoy marcando en un círculo, ¿qué brazo sería? ¿P o Q? Sería el brazo P, porque es el brazo corto, mientras que el de abajo vendría a ser el brazo Q, ¿verdad? El brazo Q, el brazo más largo. Cosa que no se puede distinguir tanto en el tipo metacéntrico, porque el centrómero está básicamente en el centro. En cambio, en el submetacéntrico sí se podría distinguir ambos brazos, ¿no? ¿Cuál es el brazo corto, cuál es el brazo largo? El problema está en el acrocéntrico, donde solo se observa una pequeña porción del brazo corto, una pequeñísima porción del brazo corto, que básicamente lo mencionan como satélite, ¿ok? Cuando es como si fuera un muñoncito, ese brazo corto, también denominado satélite, ¿ok? Muy bien, mientras que el brazo largo, ya saben, es el
Brazo Q, pues, ¿no? Brazo Q. Perfecto. Otra clasificación de las cuales podríamos mencionar, que ya lo estábamos mencionando en sí, era cuando dividimos a los cromosomas en autosomas y el cromosoma sexual, ¿no? Autosomas son los 22 primeros pares y el último par, el par 23, es el cromosoma sexual, ¿no? Que distingue en XX para las mujeres y en XY para los varones. Entonces, los cromosomas homólogos van a ser, según su morfología y genética, van a ser similares, ¿ok? Van a ser similares. Un cromosoma es de origen paterno, mientras que el otro de origen materno. En las mujeres, todos los cromosomas, por ejemplo, van a ser homólogos, porque en las mujeres su último par sexual va a ser XX, ¿ok? Mientras que en hombres, el último par sexual no va a ser homólogo, porque esta va a ser de X y Y. Entonces, de esta manera, de esta gráfica, vamos a distinguir todos los genes que podría tener un cromosoma, ¿ok? Por ejemplo, el gen de la textura del pelo, que puede ser liso, puede ser rizado, el gen de la forma de la nariz, respingona, recta, el gen de los colores de los ojos, azules, marrones, el gen del color del cabello, marrón, rojo, ¿sí? Mientras que los alelos, que era algo que también habíamos mencionado en genética, es una de las características posibles que puede adquirir un gen, ¿ok? Entonces teníamos el alelo dominante y el alelo recesivo. El alelo dominante que habíamos mencionado, que se refiere al miembro de un paralélico que se impone un fenotipo. El carácter hereditario dominante es el que se manifiesta en el fenotipo, ¿ok? Mientras que en el recesivo se aplica al miembro de un paralélico imposibilitado de manifestarse cuando el alelo dominante está presente. La única manera en que un alelo recesivo se pueda manifestar fenotípicamente es que sea homólogo, ¿sí? Sus cromosomas sean homólogos recesivos. Es la única manera que se pueda manifestar un alelo recesivo de manera fenotípica. Entonces, algo que también teníamos que distinguir era entre los homocigotos y heterocigotos. En el homocigoto era el individuo u organismo que tiene cada cromosoma homólogo, los dos alelos idénticos, ya sea dominantes o ya sea recesivos, mientras que en el heterocigoto habría ya una variación de estas dos letras, ¿no? Donde vamos a ubicar la clásica A mayúscula y A minúscula, donde estaría representado entonces que va a haber un alelo dominante y un alelo recesivo. Fenotípicamente, ¿cómo se va a manifestar? Por medio del dominante, ¿ok? Por medio del dominante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y un heterocigoto. Donde fenotípicamente va a predominar el dominante, ¿no? Muy bien. Para poder entender más adelante los síndromes que vamos a hablar, ¿sí? Tenemos que distinguir a qué se refiere con congénito y hereditario. Hereditario van a ser los rangos o variantes codificadas en el ADN y tienen las reglas genéticas mendelianas que ya habíamos hablado anteriormente. Mientras que congénito van a ser los rasgos o variantes presentes desde el nacimiento. Van a tener además factores externos durante el embarazo, como por ejemplo medicamentos, etc. Entonces, en el hereditario solo va a distinguirse el factor genético, mientras que en el congénito se va a distinguir, además del factor congénito, el factor no genético, ¿ok? El factor no genético. Entonces, como habíamos mencionado, medicamentos, ¿no? El ácido fólico en las pacientes embarazadas, el no consumir adecuadamente ácido fólico, pues puede ocurrir el cierre incompleto del tubo neural, ¿ok? Por ejemplo, otro, que las pacientes embarazadas no pueden estar expuestas a rayos X. Entonces, si es de suma urgencia hacerle, se le hace, pero corre riesgo de poder tener alteraciones en el nacimiento de su bebé, ¿ok?
Entonces, algunas enfermedades genéticas que podríamos nosotros mencionar, tenemos las anomalías en los cromosomas, los defectos del gen único, problemas de los factores múltiples, problemas teratogénicos, como la historia que habíamos hablado, ¿no? De la talidomida, ¿se acuerdan? Entonces, las enfermedades hereditarias, ¿sí? Las hereditarias son aquellas que se transmiten de padres a hijos mediante los genes, por los que se puede presentar en varios integrantes de una misma familia. El riesgo de que se vuelva a repetir en un familiar directo va a depender bastante del patrón o la forma de herencia que tiene cada patología. Un grupo, por ejemplo, de enfermedades que se transmiten de generación en generación son las dislipidemias, ¿ok? O sea, por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen alteraciones en el colesterol, triglicéridos, esas son las dislipidemias. A nivel general, entre 4 y 5% de la población puede tener algún trastorno hereditario del metabolismo de los lípidos. Este se va a caracterizar por el aumento del colesterol y de los triglicéridos, ¿ok? Así como también por el elevado riesgo del infarto al miocardio. Entonces, tener elevado colesterol o tener elevados los triglicéridos nos va a conllevar ¿a qué cosa? A la formación de placas, de los famosos ateromas, que eso nos puede conllevar más adelante a posibles infartos de miocardio. Entonces, todo es como una cadena, chicos, todo es como una cadena. Ahora, las enfermedades congénitas, en este caso las anomalías, se presentan desde el nacimiento del niño. Las causas no son exclusivamente genéticas como había mencionado anteriormente, ya que pueden ser infecciosas como por ejemplo la rubiola, la varicela durante el embarazo mismo, problemas gestacionales como la diabetes gestacional y anomalías uterinas propias de la madre, químicas como por ejemplo medicamentos o drogas, ¿no? Físicas como radiaciones e hipertermia. ¿Qué es hipertermia? ¿Qué es hipertermia? ¿Qué es hipertermia? ¿Un aumento elevado de qué? De la temperatura. Hipertermia, un aumento elevado de la temperatura. ¿Desde cuándo se consideraría hipertermia? ¿De cuánto de temperatura? ¿Desde 35? Desde 39. Desde 39 ya se considera hipertermia, ¿ok? Entonces, quizás ya ustedes vayan aprendiendo, porque a veces te llega pacientes, ¿no? Doctor, siento a mi hijito, a mi hijita caliente, creo que está con fiebre. Le mides la temperatura, está con 37.5, 37.4. ¿Desde cuándo se consideraría a un paciente con fiebre? ¿Desde cuánto creen? ¿Tengo alguna vez se ha medido su temperatura? ¿Desde cuándo creen? ¿Cuánto? Desde 37.5 a 38 se considera febrícula, ¿ok? Febrícula. Es como una fiebre suavecita, no pasa nada, todo tranquilo. 37.5 a 38 de temperatura. A partir de 38 se considera ya fiebre. A partir de 38, ¿ok? En las cuales podrías tú considerar de 38 a 38.5 como que una fiebre que puedes controlar, no hay ningún problema, ¿no? A partir de 38 a 39, que ya llegas a la hipertermia, es donde tú tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque de 38.5 a 39 hay una gran probabilidad de que pueda llegar a esa cantidad de hipertermia, ¿ok? Para que tengan en consideración, para que también puedan ayudar en su casa, su papá, mamá, que se ponen locos con el tema de la temperatura, ¿no? Listo. Entonces, dentro de este grupo congénito, de enfermedades congénitas, podríamos mencionar las anomalías cardiovasculares, que es una cardiopatía congénita. Son las más frecuentes ya que afectan entre 8 y 10 niños por cada 1000 nacidos. Y le siguen a estos las genitourinarias y la del sistema nervioso central, con cifras que fluctúan entre 2 y 4 casos por cada 1000 nacidos. Con respecto al genoma humano, o también llamado cariotipo humano, se refiere al conjunto completo de material genético presente en las células de los seres humanos.
Este material genético está contenido en el ADN, o sea, en el ácido desoxirribonucleico. ¿Y dónde lo podríamos encontrar? Está presente en el núcleo de las células de nuestro cuerpo. El núcleo celular es una estructura central que contiene la mayoría de material genético en forma de ADN, o sea, justamente en esta pelotita que está dentro de la célula. ¿Ok? Ahí es donde vamos a encontrar nuestro material genético. Entonces, el ADN, que forma parte de este genoma humano, está organizado en estructuras más largas llamadas cromosomas. Y los cromosomas se encuentran en el núcleo en el momento en que la célula está en una fase activa del ciclo celular, ¿no? Tenemos una representación de lo que vendría a ser el ciclo celular, ¿sí? La interfase, todos los pasos de la fase G1, la fase G0. ¿Se acuerdan quiénes se quedaban en la fase G0? ¿Quiénes? Los miocitos. ¿Y quién más? ¿Quiénes? Las células neurales, ¿no? Las células neurales. Muy bien. El genoma humano completo está distribuido en 23 pares de cromosomas que habíamos mencionado, haciendo un total de 46 cromosomas. Entonces, numéricamente, nosotros tenemos 46. Al haber una cantidad distinta a esa, ya estaríamos hablando de enfermedades, patologías, síndromes, que vamos a distinguirlos ahora en estos momentos. La distribución de este genoma, pues, es en 46 pares de cromosomas, ¿no? 22 autosomas y uno sexual, ¿no? Estos cromosomas van a contener los genes que son segmentos específicos del ADN, que codifican las instrucciones para la síntesis tanto de proteínas y van a regular las diversas funciones celulares. Entonces, aquí tenemos el famoso brazo corto. ¿O qué letra era el brazo corto? El P, ¿no? Y el brazo largo que vendría a ser el Q. Listo. Y cada una de estas son las cromátides. Tenemos el centrómero, que es la parte, entre comillas, central, ¿sí? Cubierta por el cinetocoro, ¿sí? Cubierta por este cinetocoro. ¿Cuál va a ser la importancia de este genoma humano? Es crucial porque proporciona un mapa detallado de la información genética en nuestras células. Su comprensión impacta tanto en nuestra carrera al permitir el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Ok? Va a contribuir al desarrollo de medicamentos personalizados, ¿sí? Revela la evolución humana y plantea cuestiones éticas y sociales. Vamos entonces con las principales anomalías cromosómicas. Entre ellas vamos a distinguir tanto las numéricas como las estructurales. ¿Ok? Entonces, se denomina anomalía cromosómica a la ausencia, duplicación o formación incorrecta de una parte de un cromosoma. Las anomalías cromosómicas pueden provocar una gama de afecciones médicas. Algunas de las anomalías cromosómicas más comunes son, por ejemplo, el síndrome de Down, que es el que vamos a mencionar, por ejemplo, aquí dentro de las numéricas, el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down. Listo. También tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, la trisomía 13 y la trisomía 18. Las cromosomopatías son padecimientos que resultan de una cantidad mayor o menor del material hereditario y son causas de anomalías congénitas entre el 0.7 y el 1.5% de los recién nacidos. ¿Ok? O sea, dentro de las anomalías cromosómicas, estos van a abarcar del 0.7 hasta el 1.5% de los recién nacidos. ¿Ok? Su frecuencia, voy a poner otro color porque no se distingue con este. A ver, un amarillo. A ver, su frecuencia varía según el país, el tipo de estudio y el método de recolección de la muestra. Las más comunes son aquellas que tienen un número anormal de cromosomas, o sea, las numéricas. Seguida de las anomalías estructurales que también la vamos a mencionar. Entonces, las anomalías numéricas son aquellas que contienen una cantidad de cromosomas múltiplos de 23, ¿sí? Que se conocen como euploidías, ¿sí? Otras
son las que solo tienen un cromosoma de más, como por ejemplo la trisomía 21 o síndrome de Down, ¿sí? O una cantidad menos de cromosomas, como por ejemplo el síndrome de Turner, la monosomía del cromosoma X, ¿sí? Llamadas aneuploidías. Entonces, mientras que las anomalías estructurales van a ser reordenamientos estructurales y van a implicar rupturas y uniones cromosómicas, ya sea de un mismo cromosoma o entre dos o más de ellos, resultando en complemento balanceado o no balanceado. Cuando existe una anomalía cromosómica balanceada, no hay pérdida, que es, por ejemplo, la delesión. La delesión. No sé si se ve. Bueno, algo se ve. La delesión o ganancia, por ejemplo, que pueden ser duplicaciones. Que pueden ser, por ejemplo, duplicaciones del propio material hereditario. Pero en el caso de los llamados desbalanceados, sí las va a haber, lo cual puede causar malformaciones congénitas, desarrollo sexual alterado y discapacidad intelectual. Una alteración estructural balanceada, ¿sí? O sea, dentro de las estructurales van a estar dos, ¿no? Las balanceadas a ver si con otro color se ve mejor. ¿Qué color sería? Este creo. Y las no balanceadas. Ese se ve mejor. Y las no balanceadas. Entonces, una alteración estructural balanceada presente en alguno de los progenitores, ¿sí? Se les llamaría como portador. No tiene repercusión en su salud como tal, porque es un portador, o sea, no lo manifiesta. Pero es posible que transmita a la descendencia un complemento cromosómico desbalanceado, lo que puede dar origen a pérdidas gestacionales, infertilidad e incluso productos nacidos vivos con múltiples anomalías morfológicas. A base de mi experiencia, por ejemplo, hay pacientes, hay futuras madres que pierden a sus hijos incluso en el 9º mes por estos temas de anomalías cromosómicas. ¿Ok? Ya el feto nace muerto, o sea, ya fallece dentro del vientre de la madre. Es por eso sus controles muy, muy importantes para ver si hay actividad fetal. ¿Ok? Entonces, dentro del cariotipo o genoma humano, vamos a distinguir entre las principales alteraciones numéricas, por ejemplo, el síndrome del cromosoma 21 o también llamado síndrome de Down, bacán. El 18, ¿cómo se llama? El de Edwards. El 13, el Patao, ¿verdad? Bacán. Y acá estas 4 y 5 van a ser más que todo alteraciones estructurales, la de lesión del 4 y la de lesión del 5, que tienen nombres raros, así que no se preocupe si no se acuerda. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la trisomía 21, que también ya lo habíamos hablado. Este trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. Es la forma más frecuente, es la más frecuente. El cromosoma es la más frecuente. Es la más frecuente entre las anomalías cromosómicas numéricas. La más frecuente. ¿Es la más frecuente de qué? De retraso mental de origen cromosómico. ¿Ok? Es la más frecuente de retraso mental de origen cromosómico. Tiene características fenotípicas y una historia natural distintiva y bien definida. Por ejemplo, el fenotipo se va a caracterizar por retraso en el crecimiento intrauterino, hipotonía. ¿Ya saben qué era hipotonía? Que está como que flácido, ¿no? O sea, no tiene fuerza, así como cuando recién te levantas, no te quieres ni parar, igualito es. Así nace el bebé, no se mueve. Ok, está vivo, pero no se mueve, tiene hipotonía.
retraso del desarrollo, el déficit también intelectual, microbraquicefalia, o sea, una cabecita pequeña y corta, fisuras palpebrales dirigidas en sentido superior, epicanto, hipoplasia media facial, boca y nariz pequeña, su boquita y nariz pequeña, ¿no? Distintivos. Pabellones auriculares de longitud disminuida, o sea, son chiquitos sus pabellones auriculares. Piel redundante en la nuca, o sea, tienen la nuca, el cuello grueso, ¿ok? Algo también distintivo es la braquidactilia que se puede notar acá. La braquidactilia, ¿a qué se refiere? A dedos pequeños, dedos cortos, ¿ok? Dedos cortos. También la clinodactilia del quinto dedo. La clinodactilia del quinto dedo, ¿a qué se refiere? Que el dedo meñique está como que dobladito. El dedo meñique está como medio dobladito. Esa es la clinodactilia del quinto dedo. Entonces, gracias a esta braquidactilia se puede distinguir lo que se denomina como mano simiesca, ¿sí? Mano simiesca en el síndrome de Down. Que también vemos el pliegue palmar único. Es justamente este pliegue que está aquí. Pliegue palmar único. ¿Ok? Pliegue palmar único. Aquí también tenemos, miren, pliegue palmar único. Ahí está. También el pliegue palmar único. Muy bien. El incremento en el espacio entre el primero y segundo dedos de los pies. Cardiopatías congénitas. Es muy común ver cardiopatías en el síndrome de Down, atresia duodenal y anomalías morfológicas. Van a existir un riesgo aumentado de presentar infecciones de las vías respiratorias, hipoacusia conductiva y neurosensorial. Van a tener cataratas, o sea, enfermedades en los ojos, en sus ojitos, no van a poder ver bien. Y otras complicaciones oculares. Alteraciones dentales, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo subclínico, diabetes mellitus en el 10% de los síndromes de Down, obesidad en la mitad de los que nacen con síndrome de Down, alteraciones hematológicas como la leucemia mieloide aguda, ¿ok? Los programas de intervención temprana con un equipo tanto de terapeutas y educadores van a tratar esta situación de manera específica con cada niño, con cada síndrome de Down, no como si fueran algo en común, sino de manera específica, para que su tratamiento sea realmente útil y puedan tener un mejor desarrollo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a distinguir varias características en el síndrome de Down, ¿no? Pobre reflejo de Moro, la hipotonía, hiperextensibilidad auricular, donde los dedos, por ejemplo, se doblan demasiado, perfil facial plano, fisuras papilares oblicuas hacia arriba, pabellones auriculares anormales, pequeños, como habíamos mencionado, displasia de la pelvis, clinodactilia del quinto dedo. ¿Qué era la clinodactilia? Que está dobladito su dedo meñique, ¿no? Está dobladito. Todos tenemos los dedos así larguitos, ¿no? Pero uno, que es el quinto, el meñique, va a estar medio dobladito. Pliegue palmar transverso, ¿sí? Entonces, aquí también en este cuadro, lo que nos indica, chicos, es que existe una mayor probabilidad de que una mujer, ¿sí?, que esté gestando, es más probable de que tenga un producto o un bebé con síndrome de Down si es más joven, ¿ok? Perdón, si es más añosa, O sea, si tiene mayor edad, a comparar, por ejemplo, una gestante, no sé, de 38 años a comparación de una gestante de 21 años, de 25 años. Hay mayor probabilidad de que pueda tener un hijo con síndrome de Down. Pero no solo por la edad, también tiene que ver, por ejemplo, si tiene descendencia de que alguien ha tenido, por ejemplo, un producto con síndrome de Down. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras un familiar, ya sea lejano, que ha tenido un bebé, un producto con síndrome de Down, existe la probabilidad de que tú puedas tener un hijo o hija con síndrome de Down. O sea, existe la probabilidad, ¿no? Más aún si tu pareja también tiene algún antecedente de que tiene algún familiar con síndrome de Down. ¿Okay? Entonces sería bueno que cuando tengan pareja pregunten, para que luego no se sorprendan.
La trisomía 18, o también llamado, ¿cómo se llamaba la trisomía 18? ¿El síndrome de qué? De Edwards, ¿no? De Edwards. El síndrome de Edwards, ¿no? De Crepúsculo. Siempre me acuerdo como Crepúsculo. En el segundo síndrome, este va a ser el segundo síndrome más común que afecta el número de autosomas. ¿Ok? El primero, ¿cuál era? El del síndrome de Down, pero este va a ser el segundo más frecuente. Este va a ser el segundo más frecuente. El segundo más frecuente. Acá. Este va a ser el segundo más frecuente dentro de los que afecta el número de autosomas y se debe a la presencia de un cromosoma extra en el cromosoma 18. Se caracteriza por retraso en el crecimiento intrauterino, dolicocefalia, ¿sí? ¿A qué se refiere con dolicocefalia? A esto, chicos, miren la cabecita de este bebé. ¿Cómo lo ven? Es larga, larga. A eso se refiere con dólico. Dólico es largo y cefalia de la cabecita. Una cabecita larga, ¿ok? Fisuras palpebrales cortas, micrognatia. ¿Qué es micrognatia? Que tiene como que el mentón chiquito. Eso es micrognatia. Tiene como que el mentón chiquito. ¿Sí? Pabellones auriculares dismórficos, piel redundante en la nuca, o sea, también tienen el cuello así anchito. Malformaciones mayores como por ejemplo, más del 90% sufre de patologías cardíacas, ¿ok? Riñón en herradura, sistema nervioso centrales, gastrointestinales, ojos y extremidades, todo tipo de malformaciones en mayor del 90% de los que tienen trisomía 18. Y otras anomalías como por ejemplo la sobreposición del segundo sobre el tercer dedo y quinto sobre el cuarto, ¿ok? Aquí lo podemos distinguir en esta manito, ¿sí? Otra característica del síndrome de Down, de Edwards, de la trisomía 18, ¿ok? Uñas hipoplásicas, esternón corto, pie equinovaro, el pie equinovaro, talón prominente, miren este talón, a comparación de todo su piecito, un talón prominente, ¿ok? Retraso del desarrollo psicomotor. La tasa media de supervivencia es de 3 a 14 días, de 3 a 14 días, ¿sí? El 90% de estos pacientitos que nacen con la trisomía 18, con el síndrome de Edwards, mueren durante la gestación. Y si sobreviven al nacimiento, pues van a durar en al menos 3 a 2 semanas, 3 días o hasta 2 semanas aproximadamente. ¿Ok? No tienen una tasa de supervivencia más allá de las 2 semanas. Y las causas principales, o sea, simplemente fallecen. Del 10% sobrevive al primer día.
O sea, lamentablemente nacen como para que al menos le tomen fotito, ¿no? Al primer día. Al primer día, ¿sí? Y el 90% pues muere antes del año. No superan el año de edad este tipo de pacientes con la trisomía 13 o el síndrome de Patau. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se podría ver la polidactilia, miren, la polidactilia. A veces hay pacientes, hay nacimientos que llegan a tener polidactilia y ni siquiera se dan cuenta. Es por eso es el importante examen físico que se le hace al recién nacido, pues apenas sale del vientre de la madre. ¿Okay? Porque son cositas que a veces no se llegan a dar cuenta, pues como son pequeñitos, sus dedos a veces ni los cuentan, pues, ¿no? Pero la polidactilia es una de las características físicas que más se llegan a pasar por alto, por ejemplo. Llegan a tener esta malformación y nunca se enteran, ¿sí? No necesariamente hablo del síndrome de Patau, sino a pacientes que llegan a tener polidactilia, ¿sí? Y listo, los análisis prenatales en este síndrome de Patau pueden detectar esta enfermedad durante el embarazo. Pues no es tan importante los controles prenatales para poder identificar estas malformaciones. Muy, muy importante. Menor al 10% va a sobrevivir el primer día y el 90% pues muere antes del año de edad. También vamos a mencionar el síndrome de Turner. ¿Ok? Esta enfermedad es una irregularidad genética que suele presentarse en el cromosoma X, es decir, que afecta únicamente a la población femenina, únicamente a la población femenina. ¿Ok? El síndrome de Turner solo va a afectar a la población femenina. Dice, lo que provoca algunos problemas de crecimiento ginecológicos y cardíacos. Dentro de sus principales síntomas tenemos la acumulación de líquidos. ¿Cómo se llama la acumulación de líquidos? Edema, excelente, acumulación de líquidos. Y si esa acumulación de líquidos es completa en todo el cuerpo, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, chicos? Edema, perfecto. Porque, por ejemplo, hay pacientes, no sé, que les han visto probablemente en algún caso, doctor, se me ha hinchado el pie y ustedes evalúan y sí, está más hinchadito que el otro, es porque hay una posible acumulación de líquido, ¿no? Entonces eso se le llama edema, una parte del cuerpo. Pero si es todo el cuerpo, ¿cómo se le llama? Anasarca, ¿ok? Anasarca, así se le llama cuando hay acumulación de líquido a nivel ya de todo el cuerpo. Irregularidades renales y afecciones cardíacas. ¿Ok? Entonces el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico numérico, también es numérico, que afecta a pacientes fenotípicamente femeninos, que muestran un espectro amplio de características que incluye la talla baja y disgenesia gonadal. Disgenesia, o sea que no está bien desarrollados sus órganos reproductores. Los médicos deben considerar el diagnóstico en mujeres con talla baja, pubertad retrasada o ante el conjunto de los siguientes hallazgos clínicos, por ejemplo, linfedema de manos, ¿sí? O pies, anomalías cardíacas principales de cavidades izquierdas, coartación de la aorta, implantación baja del pabellón auricular. Miren cómo está la implantación de sus orejas. Lo usual es que esté a la altura de sus ojos o un poquito más abajo, pero sus orejas están más abajo. Es la implantación baja de los pabellones auriculares. ¿Ok? La micrognatia. ¿Qué era micrognatia? Un mentón pequeñito, ¿no? Un mentón pequeñito. La línea de implantación capilar posterior baja, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? O sea, que el cabello que se supone llega más o menos hasta por acá, está más o menos por más arriba, ¿no? Más arriba la implantación de ese cabello. Niveles elevados de hormona folículo estimulante, que es la FSH. Cubitus valgus, ¿a qué se refiere con cubitus valgus? Es al hueso del cúbito. ¿Dónde está ubicado el hueso del cúbito? ¿Dónde está? En el brazo, ¿no? En el antebrazo. En el antebrazo, perfecto. ¿Sí? Están llevando anato, ¿no, chicos? Están llevando anato, ¿no? Es en el antebrazo, ¿no? Ya, del antebrazo tenemos dos huesos. Uno que está, te podría decir que la parte interna y la parte externa. ¿Cuál es el de cúbito? Externa.
La interna. ¿Y la externa? El radio. Excelente, bacán. Entonces, en el cubitus valgus, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros, si nos paramos de manera anatómica, tenemos nuestros brazos, literalmente, podría yo decir que algo rectos, ¿no? Algo rectos al parar. Pero el cubitus valgus, ¿qué va a hacer en el paciente? Se va a distinguir, o sea, yo voy a decir, tiene cubitus valgus. ¿Por qué? Porque al pararse de manera anatómica, su brazo tiende a torcerse, a torcerse. O sea, ellos se quieren parar anatómicamente, pero su brazo está dobladito. Entonces tiene un cubitus valgus, en ese caso. ¿Ok? Displasia ungueal, paladar alto y en arco, otitis media recurrente, múltiples nebus, o sea, múltiples lunares, nebus se refiere a lunares, hipermentados, obviamente, y cuarto, metacarpiano corto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una paciente, tanto de manera frontal como de espaldas, clásico del síndrome de Turner, ¿sí? Pacientes de tallita baja. También tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿ok? Este síndrome, o abreviado de manera SK, es una anomalía cromosómica que consiste en la existencia de 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿ok? Y esto afecta a los hombres, va a afectar a los hombres. O sea, mientras que el síndrome de Turner afectaba a las mujeres, este va a afectar a los hombres. Y ocasiona principalmente hipogonadismo, ¿ok? O sea que va a tener chiquito su aparato reproductor, ¿no? Entonces, este se va a basar en una alteración genética que se desarrolla por la separación incorrecta de los cromosomas. De una separación incorrecta de los cromosomas homólogos durante la meiosis que da lugar a los gametos de uno de los progenitores, aunque también puede darse en las primeras divisiones del cigoto. Características de este síndrome, pues estatura media baja, van a ser tímidos, tejido mamario agrandado, ginecomastia se le llama eso, ¿no? A la presencia de tejido mamario. O sea, cuando los vean así como que con busto, pero son varones, ginecomastia. ¿Ok? Huesos débiles o frágiles, ¿sí? Este va a ser entonces un trastorno cromosómico originado por la presencia de un cromosoma X extra en un paciente con fenotipo masculino. ¿Ok? No se olviden, Turner, fenotípicamente femenino, Klinefelter, fenotípicamente varón. Se caracteriza por testículos pequeños, ¿ok? Llamado hipogonadismo o hipergonadotrófico. Ginecomastia, ¿sí? Problemas de aprendizaje e infertilidad, ¿sí? Producto obviamente del hipogonadismo. Los testículos pequeños son la única característica clínica consistente en los pacientes con este síndrome, ¿ok? Con este síndrome. Es lo más característico de este tipo de pacientes, o sea, su hipogonadismo. Tienen un riesgo relativo de 200 veces más de cáncer de mama comparado con hombres sanos de la población en general. O sea, es más probable que este paciente con síndrome de Klinefelter tengan cáncer de mama. Cáncer de mama. ¿Ok? Así como riesgo incrementado de padecer, por ejemplo, también diabetes mellitus. Diabetes mellitus. También de padecer diabetes mellitus. Listo. Hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, úlceras venosas y densidad ósea disminuida, ¿no? Los huesos débiles o huesos frágiles. Muy bien. Listo. Entonces, es muy común en este tipo de pacientes que sufran tanto cáncer de mama como diabetes mellitus. Es algo característico. Y clínicamente, o sea, algo observable es que tengan hipogonadismo. Ver que sus órganos reproductores sean bien chiquititos. Muy bien. Ahora pasemos a las anomalías cromosómicas estructurales, ¿ok? O sea, la forma de los cromosomas, que en el mayor de los casos vendrían a ser por delesión, me voy a poner otro color, no se ve, por delesión, que significa la eliminación de un pedacito del cromosoma. Como pueden ver aquí, un pedacito del cromosoma ha sido eliminado, ahora este cromosoma es más chiquito. Puede ser también por duplicación. O sea, un pedacito del cromosoma se multiplica, o sea, por 2 y se hace el cromosoma más larguito. La inversión, el orden que tiene este cromosoma,
se va a poner de manera inversa para dar forma a esta anomalía cromosómica. Puede ser también por sustitución, que un fragmento de este cromosoma va a ser sustituido por otro fragmento de otro cromosoma muy distinto. O sea, quedando esto de acá. La translocación es que ahora ambos cromosomas distintos se estén intercambiando pedacitos de cromosomas. Pedacitos de cromosoma, esa es la translocación. Entonces, siendo la deleción lo más común que nosotros podemos observar, podemos mencionar este síndrome de Wolff. Síndrome de Wolff, esta palabrita no me gusta, pero síndrome de Wolff nada más le voy a mencionar, ¿ya? Que es la deleción del cromosoma 4. Deleción del cromosoma 4. ¿Sí? El síndrome de Wolff es una rara enfermedad genética causada por la microdeleción distal del brazo corto del cromosoma. ¿Cuál era el brazo corto del cromosoma? ¿El P o el Q? El P. Bacán. Muy bien. Las principales características son los rasgos faciales peculiares, ¿sí? La crisis convulsiva y retardo psicomotor y del desarrollo. Su frecuencia de presentación es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos. 1 por cada 50.000 nacidos vivos. Miren, chicos, 1 por cada 50.000 nacidos vivos. Presentando el doble de frecuencia. O sea, es un 50% más de probabilidad de que salga mujer. En el caso del síndrome de Wolff. ¿Ok? Fue descrito como un síndrome de microcefalia por cráneo peculiar en forma de yelmo guerrero griego. Esta es la característica del síndrome de Wolff. Esta característica de una fase, de una cabeza con forma de yelmo griego. ¿Ok? Esa nariz achatada, ese rostro medio alargado, ¿sí? Tiene forma de ese casco griego. Esa es la característica principal de este síndrome, ¿ok? Los recién nacidos con bajo peso al nacimiento son hipotónicos, que presentan crisis convulsiva, o sea, comienzan a convulsionar. El cuadro clínico está caracterizado por diversas malformaciones congénitas. Chicos, mencionar que, por ejemplo, en recién nacidos es fatal que tengan convulsiones. En lo posible hay que evitar que un recién nacido o un bebé o menor de 1 año tengan convulsiones. ¿Cuál es la principal causa de convulsiones en recién nacidos o que tengan menores de 1 año? A causa de la fiebre. ¿Okay? A causa de la fiebre es la principal causa de recién nacidos que pueden llegar a tener convulsiones. ¿Y por qué debemos evitar que tengan convulsiones? Porque puede haber daño neuronal. ¿Ok? O sea, luego de las convulsiones puede que el bebé al crecer sea medio mongolito. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? El cuadro clínico está caracterizado por diversas malformaciones congénitas, como por ejemplo la microcefalia con asimetría craneal. Esta cabecita es asimétrico, ¿ok? Es asimétrico. Hipertelorismo, fisuras palpebrales oblicuas, boca en forma de carpa, miren esa boquita, ¿sí? Orejas displásicas de implantación baja y retrognatia, convulsiones de inicio temprano, cardiopatía congénita, retraso mental. La mitad de estos pacientes tienen paladar hendido. Es muy común ver el paladar hendido, Es muy común ver el paladar hendido en este síndrome de Wolff. Paladar hendido en este síndrome de Wolff. Y los varones pueden presentar de gato. ¿Sí? Es un síndrome poco frecuente en el que falta parte del cromosoma 5, una parte, por eso es una deleción, o sea, falta un pedazo del cromosoma. El tamaño del fragmento que falta es variable. Las personas con deleciones de mayor tamaño acostumbran a verse afectadas de forma más grave. O sea, esa deleción del cromosoma 5 no es que sea que falta un pedazo y ese mismo pedacito es para todos los pacientes. Depende del tamaño del cromosoma que falte, del pedacito de cromosoma que falte, depende de ese tamaño, es que va a distinguir cuán grave puede ser la enfermedad en el síndrome de Cri-du-Chat. ¿Ok? O sea, mientras más grande sea lo que le falta al cromosoma 5, mayor va a ser la gravedad de este síndrome. ¿Ok?
Dentro de los síntomas, pues los niños con síndrome de maullido de gato suelen tener un llanto agudo característico que suena precisamente a lo que se le menciona como maullido de gato. Cuando lloran suena aproximadamente o más o menos así, ¿no? Como el maullido de un gato. Este llanto puede escucharse inmediatamente después del nacimiento, o sea, apenas nacen, porque lo normal es que cuando un bebé nace, pues llore. Entonces, si no llora, es algo preocupante, ¿ok? Eso es parte, de, por ejemplo, de la evaluación que se le hace a un bebé al nacer, que se le llama el APGAR, ¿sí? El APGAR, que es la evaluación que se le hace al recién nacido, apenas nace, que se le hace APGAR al minuto, a los 5 minutos nada más, ¿sí? Que va del 1 al 9, un puntaje del 1 al 9. Entonces, dentro de esas características que se le evalúa dentro del APGAR a un recién nacido, es el llanto, ¿ok? Entonces, este llanto característico o maullido de gato va a desaparecer, pues, ¿no? Desaparece. Dura aproximadamente un par de semanas y luego va a desaparecer. Sin embargo, no todos los recién nacidos afectados presentan este llanto distintivo, o sea, no es algo que se le presente en todos los que tienen síndrome de Cri-du-Chat. Un niño con este síndrome presenta bajo peso al nacer, ¿ok? Bajo peso al nacer, tiene la cabeza pequeña, como pueden verlo aquí, ¿sí? Una cabecita pequeñita. Además de eso, tienen una cara redonda, como pueden ver, es una cabeza pequeña, también redonda, mandíbula pequeña. ¿Cómo se llama la mandíbula pequeña? Micrognatia, ¿verdad? Micrognatia. Nariz ancha, como pueden ver, miren esa nariz toda anchita. Ojos muy separados, miren la separación de esos ojos. Ojos viscos, ¿no? Que se le llama estrabismo. Miren la dirección de esos ojos. No es centrado, ¿sí? No es centrado. Entonces no se olviden que si los ojitos están dirigidos como que hacia afuera, ¿cómo se le llama ese estrabismo? Divergente. Y si están mirando los ojitos como que hacia adentro, convergente. ¿Ok? Muy bien. Y orejas con forma anormal con implantación baja en la cabeza. Generalmente el bebé está flácido, o sea, hipotónico. Es frecuente que los dedos de las manos y de los pies estén unidos por una membrana y eso se le llama sindactilia. Sindactilia. Sindactilia a esa pequeña membrana presente entre los dedos. Eso se supone que desaparece, o sea, al nacimiento eso no está, pero si está presente es una característica de este síndrome, ¿ok? La sindactilia. Además, que va a tener también malformaciones cardíacas. Van a existir limitaciones importantes en el desarrollo tanto mental como físico. Muchos niños con este síndrome sobreviven hasta la edad adulta, pero por lo general tienen grandes discapacidades, ¿ok? Al menos este síndrome de Cri-du-Chat sí van a sobrevivir hasta la adultez. Este síndrome sí va a llegar a sobrevivir hasta la adultez, ¿ok? Entonces, saber el cariotipo, por ejemplo, de los padres para saber si tienen translocaciones puede ayudar a que pueda producirse este tipo de síndrome, este tipo de lesión del cromosoma 5. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase. Vamos a pasar a lo que ustedes ya están acostumbrados, a su pequeña evaluación. ¿Ok? Así que vamos a tener nuestro pequeño examen. Vamos a ver quién va a ganar en este caso.